Mientras algunos se esfuerzan en ser más simpáticos, más disponibles, más correctos, hay hombres que sin decir una palabra ya están generando un impacto que otros jamás lograrán con 1000 gestos desesperados. Y no es suerte, no es estética, no es magia, es lenguaje, pero no el que se aprende con libros, sino el que nace del alma, del silencio bien habitado, de una certeza que no busca complacer, sino expresar desde la verdad, sin necesidad de adornarse, sin necesidad de pedir permiso, porque hay hombres que dejaron de hablar para gustar y comenzaron a decir lo justo para ser escuchados desde otro lugar, desde ese espacio donde la voz ya no es instrumento de agrado, sino manifestación de presencia. ¿Te has preguntado por qué hay mujeres que parecen no ver al hombre que más se esfuerza, al que está siempre pendiente, al que dice sí incluso cuando se siente incómodo, y sin embargo reparan con curiosidad en ese otro que no se apresura, que no se altera, que habla poco y no busca ser aprobado? Es porque ese hombre no está repitiendo frases diseñadas para seducir. Está comunicando desde un centro que no depende de ser validado. Está siendo simplemente sin esfuerzo, sin fórmula, sin ansiedad, y eso, en una época donde todos corren detrás del deseo de ser elegidos, es profundamente extraño, y por eso mismo, poderoso. Nos han enseñado que para atraer hay que dar más, ceder más, mostrar más interés, ser más amables, pero nadie nos habló del costo que eso tiene, cuando se hace desde el miedo, porque no es lo mismo ofrecer que suplicar, no es lo mismo cuidar que anularse, y no es lo mismo ceder por empatía que callar por inseguridad. Cada vez que dices algo para evitar perderla, estás perdiéndote a ti. Cada vez que usas una frase que oculta tu incomodidad, estás negociando tu presencia a cambio de un rato de atención. Y eso, aunque suene extremo, es lo que te vuelve invisible, no tu aspecto, no tu dinero, no tu edad, sino tu desconexión con tu verdad. La mayoría de los hombres no fracasa porque les falte carisma, sino porque nunca aprendieron a hablar desde el centro. Usan frases prestadas, modulan su tono para no sonar duros, ríen cuando no quieren hacerlo. Aceptan cosas que les duelen con tal de no incomodar, y creen que eso es madurez, creen que eso es ser caballerosos, pero en realidad lo que están haciendo es diluir su identidad, es suavizar su esencia hasta volverse neutros, funcionales y tristemente reemplazables, como si su voz no tuviera derecho a incomodar, como si su silencio no pudiera ser también una forma digna de decir, basta. Cuando un hombre repite todo bien, no importa, lo que tú digas no está siendo flexible, está siendo invisible, y el mundo no escucha a los que no se respetan a sí mismos primero, porque el respeto no se negocia, se emite, se irradia, se sostiene incluso en el silencio, incluso cuando no hay testigos, y es ahí donde muchas relaciones se pierden antes de comenzar. Cuando tú mismo ya decidiste que lo importante era caer bien, en vez de hacerte valer, cuando creíste que el interés era suficiente y olvidaste que el carácter es lo único que realmente marca la diferencia, cuando todo lo demás se vuelve común. No se trata de aprender frases nuevas para sonar más fuerte. Se trata de vaciarte de aquellas que te hacían pequeño, de esas frases que decías con la esperanza de gustar, pero que cada vez te hacían menos memorable. Y es que no hay nada más triste que un hombre que se traiciona verbalmente, que se pone la máscara de todo está bien, cuando por dentro hay molestia, incomodidad o incluso tristeza. No porque no pueda sentirlo, sino porque cree que si lo expresa, perderá a quien tiene enfrente, sin darse cuenta de que ya está perdiendo lo más importante, su voz interior. Hay hombres que creen que el lenguaje poderoso es el que impone, el que grita, el que marca territorio como si fueran animales en una selva de competencia absurda, pero están igual de perdidos que aquellos que callan por miedo.
El poder de una frase no está en su volumen, sino en su coherencia, no está en su agresividad, sino en su firmeza tranquila. El lenguaje que seduce de verdad no busca aprobación, solo refleja una postura, una claridad, una paz que no está negociando nada. Y eso es magnético, no porque sea una técnica, sino porque es auténtico, raro y profundamente liberador. Un hombre no se vuelve atractivo por repetir lo correcto, sino por atreverse a decir lo necesario. Por eso, cuando uno de esos hombres aparece y habla poco pero firme, sin adornos ni disculpas, sin juegos ni frases teatrales, las mujeres lo escuchan de otra forma, no porque esté actuando, sino porque está siendo. Y esa presencia serena, desapegada, clara, es tan poco común en estos tiempos que se vuelve irresistible. Porque ya no estamos hablando de seducción, sino de impacto, de esa energía que deja huella sin necesidad de convencer a nadie. Antes de aprender cualquier frase, cualquier palabra que supuestamente funcione, tienes que preguntarte desde dónde estás hablando. Porque si tus palabras nacen del miedo a perder, sonarán débiles. Si nacen del deseo de agradar, sonarán manipuladoras. Si nacen de la necesidad, serán ruido disfrazado de interés. Pero si nacen del respeto, de la calma, de la certeza de que no necesitas convencer a nadie para ser valioso, entonces cada palabra se vuelve un filtro, una forma de decir, aquí estoy. Y no necesito justificarlo. Hay una diferencia abismal entre el que habla para llenar silencios y el que habla para decir lo que realmente importa. Y esa diferencia no está en el léxico, sino en la energía con la que se transmite. Puedes decir 3 palabras y provocar una revolución emocional, o puedes hablar durante horas y no mover nada. La mujer que realmente sabe lo que busca, no se deja llevar por discursos adornados, sino por la coherencia entre lo que ve y lo que escucha, por la forma en que tus palabras encajan con tus gestos, con tu respiración, con tu mirada, porque el lenguaje que más impacta no es el que se dice, sino el que se encarna. Lo que vamos a explorar no es una fórmula para hacer que alguien se enamore de ti, ni una estrategia para obtener control sobre una relación, sino una forma de volver a ti, de recordar que hablar con poder no es imponerse sobre el otro, sino sostenerse a uno mismo cuando todo alrededor invita a callar o a disfrazar lo que uno siente. Y sí puede doler, porque implica soltar viejos hábitos de sumisión, de complacencia, de miedo a ser rechazado. Pero cuando te atreves a nombrar lo que piensas sin pedir disculpas por ello, ahí empieza la verdadera atracción, la que no busca, la que simplemente ocurre. Y sí, hay mujeres que no sabrán qué hacer con un hombre que habla con esta claridad. Algunas se alejarán, otras se molestarán. Algunas tal vez intenten doblegarte con manipulación emocional, pero eso no es señal de que estás haciendo algo mal. Al contrario, es señal de que estás dejando de ser manejable, de que estás saliendo del molde, de que estás empezando a expresar algo que incomoda. Y eso, aunque parezca contradictorio, es lo que te vuelve memorable, porque dejaste de adaptarte y empezaste a revelar tu forma real. Ahora, antes de pasar a las palabras que pueden transformar tu dinámica con cualquier mujer, tienes que entender esto. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. Y eso no se finge. No se improvisa, no se puede copiar. Si tu energía está llena de ansiedad, tus palabras lo reflejarán. Si tu cuerpo está tenso por miedo al rechazo, lo notarán aunque tu frase suene perfecta. Pero si tu presencia está en calma, si no estás esperando un resultado, sino simplemente siendo honesto con lo que piensas, entonces sí, cada frase se vuelve una declaración de libertad, una muestra de carácter, una semilla de atracción real. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de usar las palabras para complacer y comienzas a usarlas para sostener tu verdad, algo cambia.
no solo en cómo te ven los demás, sino en cómo te ves tú mismo, porque ya no estás actuando para encajar, estás expresándote para vivir en coherencia, y eso, aunque no lo parezca, es la forma más profunda de respeto, hacia ti y hacia quien te escucha, porque estás diciendo, con cada palabra, no vine a gustarte, vine a ser quien soy, y si eso resuena bien, y si no, también. La primera vez que un hombre dice, no te necesito, y lo dice en serio, algo dentro de él cambia, y no porque haya aprendido una nueva táctica, sino porque ha soltado una vieja cadena, porque ya no está esperando que una mirada lo valide, ya no mide su valor en función de cuánto agrado genera, ha entendido que necesitar es lo opuesto a amar con libertad, que cuando persigues aprobación no estás compartiendo nada, estás pidiendo que te llenen algo que tú mismo descuidaste. Y esa frase, dicha sin rabia, sin sarcasmo, sin expectativa, es una declaración de independencia emocional, no contra ella, sino a favor de ti. Y lo más interesante de decir, no te necesito, no está en cómo lo recibe ella, sino en lo que despierta en ti, porque la mayoría de los hombres vive una vida entera creyendo que estar disponible todo el tiempo es sinónimo de amor, cuando en realidad es una forma muy disimulada de dependencia, y mientras más complacen, menos atractivos se vuelven, no porque sean menos hombres, sino porque han perdido el eje, ese eje que sostiene tu voz, incluso cuando el silencio pesa, incluso cuando el otro no responde, incluso cuando todo en ti quiere enviar un mensaje para no sentirse solo. Cuando eres capaz de mirar a alguien a los ojos y decirle, estoy bien contigo, pero también sin ti. No estás cerrando puertas, estás abriendo una que antes no veías, la puerta que conduce a tu centro, y desde ahí todo lo que construyas será distinto, porque no nacerá de la necesidad, sino de la elección, no será un refugio para tus miedos, sino un espacio donde compartes tu libertad. Y ese tipo de relación, que no se alimenta de ansiedad, ni de expectativa, sino de claridad, de respeto, de desapego sano. Es tan raro en estos tiempos que se convierte, sin buscarlo, en algo deseable. Decir, no te necesito, no es un gesto de soberbia. Es una declaración de madurez, una forma de expresar que ya no estás dispuesto a disfrazar tu vacío con la atención de nadie, porque aprendiste que quien se queda solo por no mentirse, vale más que quien se acompaña a costa de traicionarse. Y cuando una mujer escucha eso no con los oídos, sino con la energía de tu postura, algo dentro de ella se reordena, no porque le estés rechazando, sino porque estás mostrándole que estás completo. Y en un mundo donde casi todos piden, uno que ya no necesita se vuelve irresistible. La segunda frase, eso no me gusta, parece inofensiva, incluso torpe, hasta que la pronuncias con firmeza, entonces se transforma en una frontera, en un espejo, en un filtro que separa lo que toleras por miedo de lo que eliges por convicción. Y es ahí donde muchos hombres se paralizan, porque temen que al marcar un límite, ella se aleje, como si poner una línea fuera sinónimo de perder, sin darse cuenta de que es precisamente lo contrario. El límite no aleja, selecciona, no empuja, ordena, no crea distancia, sino claridad. Y cuando hablas desde ahí, desde la dignidad, comienzas a ver todo con otros ojos. Hay una historia que pocos hombres se atreven a contar, y es la del momento exacto en que se callaron algo que no les gustó por miedo a arruinarlo todo. Lo dejaron pasar, hicieron como que no dolía, rieron para evitar una conversación incómoda. Y desde ese día comenzaron a sentirse menos. No porque ella fuera cruel, sino porque ellos mismos se abandonaron. Y eso, aunque parezca pequeño, es una grieta que se abre y no deja de crecer, hasta que un día ya no sabes quién eres cuando estás con ella, porque cada palabra tuya fue un intento de no perderla, y cada silencio, un precio que pagaste por no ponerte en primer lugar.
Cuando dices, eso no me gusta, no estás siendo difícil, estás siendo claro. Y la claridad es tan escasa hoy que muchos la confunden con agresividad. Pero quien realmente está dispuesto a conectar contigo no se va por un límite. Al contrario, se siente más seguro porque sabe que estás despierto, que no tragas todo, que no finges para mantener algo que no te nutre. Y en ese gesto simple, en esa frase directa, estás diciendo, aquí hay un hombre que no se vende por un poco de afecto, que no se alquila emocionalmente con tal de no estar solo, que sabe lo que merece aunque tenga que caminar solo un rato. No se trata de corregir a nadie, se trata de recordarte a ti mismo que tu dignidad no es negociable. Y cuando aprendes a hablar con respeto pero sin miedo, cuando puedes decir lo que sientes sin adornarlo, sin pedir disculpas, por sentirlo, algo se libera. Ya no dependes del humor del otro, ni de su disposición a tratarte bien. Dependes de ti, de tu capacidad de expresar lo que es inaceptable, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer escenas. Y esa calma, esa estabilidad interna, es tan rara en un mundo reactivo que se vuelve atractiva de una forma que no se puede fabricar con técnicas ni discursos. Muchos creen que poner límites aleja el amor, pero es exactamente al revés, lo purifica, porque lo que permanece después de un eso no me gusta es lo que realmente vale la pena. Todo lo demás era decoración, conveniencia o miedo a estar solo. Y si hay algo que una mujer respeta de verdad, es a un hombre que no se deshace por complacerla, que no se encoge cuando algo le incomoda, que no traga en seco por no incomodar, que no se convierte en sombra de sí mismo para no provocar tensión, porque ese hombre no está actuando, está viviendo con coraje, y eso no solo atrae, también inspira. Y entonces llegamos a la tercera frase, haz lo que quieras, que en boca de muchos suena a sarcasmo, a castigo disfrazado de libertad, pero cuando sale de alguien que ya no depende del resultado, se vuelve una de las expresiones más puras de desapego emocional. Porque estás diciendo, sin decirlo, que confías tanto en ti, que no necesitas controlar, que no vas a rogar claridad, que no vas a manipular con ternura ni a castigar con distancia, vas a observar, a escuchar, a permitir, y si lo que el otro decide no te incluye, también eso está bien, porque tú no necesitas estar en control. Necesitas estar en paz. Hay una belleza extraña en ver cómo alguien elige desde su libertad y no desde tu presión. Y decir, haz lo que quieras, no significa que te dé igual. Significa que te respetas lo suficiente como para no suplicar, que entiendes que donde hay duda no hay entrega, que donde hay confusión no hay profundidad, y que donde tienes que perseguir no hay reciprocidad. Así que en vez de apretar más el vínculo, lo sueltas, no por indiferencia, sino por madurez, porque ya no estás para construir a base de tensión, sino de calma, de verdad, de decisiones claras que no necesitan explicación ni justificación. Cuando una mujer escucha, haz lo que quieras, y siente que no es una amenaza, sino una apertura, su percepción cambia, porque de pronto se da cuenta de que no tiene el poder que creía sobre ti, de que no puede jugar con tu ansiedad como otros permitieron, de que no puede manipular tu tiempo con su silencio, y esa claridad la desconcierta, la hace mirar con otros ojos, no porque le estés demostrando nada, sino porque por primera vez está ante alguien que no compite, no implora, no se desvive por una respuesta, simplemente respira, expira y sigue caminando si es necesario. Decir, haz lo que quieras, con paz, sin ironía, sin tono defensivo, es una forma de marcar una línea que no divide, sino que revela, porque ya no estás dispuesto a construir sobre terreno inestable, ni a repetir patrones de ansiedad disfrazada de amor. Y en ese punto, cuando puedes decirlo desde el corazón, sin esperar nada a cambio, te liberas. Y la otra persona lo siente, porque aunque no entiendan bien por qué, algo en tu energía les dice,
que ya no pueden moverte como antes, que ya no estás disponible para dinámicas que no te suman, que tu presencia tiene un precio, tu paz. No se trata de castigar con indiferencia, sino de no negociar tu serenidad, y eso, aunque parezca simple, es una de las señales más claras de evolución emocional que puede dar un hombre, porque estás diciendo: ya no vivo a la espera de tu mensaje, ya no mido mis días en función de tus respuestas, ya no sostengo la ilusión de un vínculo que solo existe en mi cabeza. Ahora elijo estar con quien me elige, hablar con quien me escucha, construir con quien realmente quiere hacerlo, y si eso implica perder algunas conexiones, también eso está bien, porque nada que te obliga a traicionarte merece quedarse. Cuando entiendes que no estás aquí para convencer a nadie de quedarse, todo cambia. Ya no escribes esperando respuestas, ya no hablas para llenar vacíos, ya no te amoldas para ser aceptado. Simplemente estás con todo lo que eres, sin adornos, sin exageraciones, sin necesidad de justificarte por sentir o por pensar diferente. Y en ese estado, cada una de estas 3 frases deja de ser una herramienta de conquista y se convierte en una afirmación de existencia, en una forma silenciosa de decir: esta es mi casa interior. Si quieres entrar, que sea con respeto, que sea con verdad, porque ya no abro puertas por miedo a quedarme solo. Muchos hombres viven atrapados en la idea de que ser duros es la solución, que mostrar desinterés los hace más atractivos, que ser fríos es la forma de no salir heridos, pero lo que en realidad genera magnetismo no es la frialdad, sino la coherencia. Cuando un hombre es capaz de decir: no te necesito, sin resentimiento, eso no me gusta, sin temor, y haz lo que quieras sin ansiedad, está mostrando que su mundo no gira en torno a ser elegido, sino en torno a ser auténtico. Y eso es tan raro, tan valioso, que el simple hecho de encontrarlo desarma cualquier juego emocional y hace que el respeto surja solo. Estas 3 frases no funcionan porque sean secretas, ni porque tengan una fórmula mágica. Funcionan porque cuando se dicen desde un lugar real, detonan algo, detonan claridad, ordenan vínculos, filtran intenciones, disuelven expectativas vacías y sobre todo te devuelven a ti mismo, porque hay algo profundamente liberador en decir lo que sientes sin miedo a las consecuencias, en elegir tu calma por encima del drama, en sostener tu voz incluso cuando el silencio parece más seguro. Porque un hombre que se expresa sin necesidad de ser aprobado ya no está en busca de amor, está en camino hacia su centro. No es casualidad que muchos eviten estas frases, no por lo que dicen, sino por lo que implican, porque decirlas de verdad significa asumir que tal vez algunos se vayan, que algunas puertas se cierren, que algunos vínculos no sobrevivan a la claridad. Y eso duele, pero más duele seguir sonriendo cuando no estás bien. Seguir aceptando lo inaceptable solo para no estar solo. Seguir diciendo sí cuando todo dentro de ti grita no. Por eso cuando un hombre se atreve a hablar con verdad, no solo se vuelve más atractivo, se vuelve más libre, porque el verdadero poder no está en influir en los demás, sino en dejar de traicionarte a ti mismo. Si alguna vez te preguntaste qué tienen esos hombres que no persiguen, que no insisten, que no se desesperan por una respuesta, es esto. Han aprendido a elegir su paz sobre cualquier historia que no los respete, y desde ahí no hay necesidad de levantar la voz, ni de hacer estrategias, ni de demostrar nada, solo están presentes. Y esa presencia, serena, firme, sin adornos, tiene más peso que 1000 palabras bien dichas, con intención de gustar, porque cuando un hombre ya no busca agradar, empieza a habitarse, y desde ahí, sin proponérselo, comienza a atraer. No porque quiera, sino porque su energía ya no depende de nada externo. Tal vez estas frases no cambien tu vida de inmediato,
pero si las haces tuyas, si las dices cuando realmente lo sientes, si dejas de actuar por miedo y comienzas a hablar por claridad, vas a notar que todo a tu alrededor se ordena. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás dispuesto a conformarte con menos de lo que mereces. Y eso, esa postura silenciosa, pero firme, transforma tus relaciones, tus decisiones, tu forma de caminar por la vida, porque un hombre que se elige a sí mismo primero no tiene que convencer a nadie de su valor. Simplemente lo encarna, lo expresa y lo sostiene, aunque le cueste quedarse solo un tiempo. Y si todo esto que acabas de escuchar te removió por dentro, si sentiste que estas palabras te hablaban más a ti que a cualquier mujer, entonces estás en el camino correcto. Porque este video no era sobre ellas, era sobre ti, sobre tu voz, sobre tu respeto, sobre la forma en que decides habitarte a partir de ahora. Y si alguna de estas 3 frases resonó contigo, escribe en los comentarios cuál vas a empezar a decir desde hoy, no para atraer a nadie, sino para recuperarte a ti mismo. Y si llegaste hasta aquí, hermano, te invito a que te suscribas, a que compartas este video con otro hombre que lo necesite, y a que veas el siguiente que te dejo, donde hablamos de por qué ser el buen chico. Es la peor estrategia para ser respetado. Nos vemos en el próximo. Mantén tu centro. No dejes que nadie te lo arrebate.